Bien, primero comencemos por un tema que se enlaza con el de Yamile. Ver la reforma ambiental que se hizo en el año 90-94, estrictamente desde la visión del SINA, es muy restringida, porque la principal reforma que se hizo fue la constitucional. Y ahí engancho con, ¿no?, lo esencial fue la Constitución. El ministerio es una cosa menor frente a los artículos que se incorporaron en la Constitución. Y en esos artículos que se incorporaron en la Constitución, aquí decía Cecilia que no hay una política de Estado. Yo creo que en algunos de esos artículos sí existe una política de Estado. Existe una política de Estado en la creación de las propiedades colectivas de las comunidades negras. Existe una política de Estado al haber declarado inembargables, inajenables, inalienables los parques naturales nacionales, los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras. Y esa política es en esos dos campos, parques nacionales, resguardos de las propiedades, resguardos indígenas, propiedades colectivas de las comunidades negras, esas tres áreas son política de Estado en Colombia. Tanto así que las sentencias de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema, y etcétera, etcétera, sobre el caso de la invasión de las tierras de comunidades negras por parte de empresarios, etcétera, etcétera, han sido fulminantes. Entonces, digamos, uno tiene que recordar que esa política fue una cuestión conjunta de los gobiernos Barco y Gaviria. Eso fue 8 años de reforma realmente, ¿no? Y el gobierno de Barco le dio un impulso enorme al tema de parques nacionales, que ya venía desde la época de López, y le dio un impulso enorme al tema de los resguardos indígenas, que tenía unos antecedentes, y ese tema se va a recoger en la reforma, en la nueva Constitución. Entonces, en la nueva Constitución hay hechos fundamentales. De hecho, la judicialización de la política ambiental en Colombia, que es muy fuerte en algunos campos, es producto de la Constitución del 91. Las sentencias recientes del Consejo de Estado sobre la descontaminación del río Bogotá, o sobre el caso de los cerros orientales de Bogotá, para tomar esos dos casos, por aquí está, entre otras cosas, el consejero Marco Velilla, ya se fue, pues son producto de la Constitución del 91. Entonces, digamos, la Constitución del 91 ha habido sentencias fundamentales de la Corte Constitucional y de los diferentes del área jurisdiccional. Digamos, yo creo que mirado en el largo plazo, lo principal que ocurrió en principios de los 90, más que el ministerio, fue la Constitución Nacional. Lo del ministerio importante, pero lo de la Constitución mucho más importante. Y finalmente lo que perdura es lo que está en la Constitución. Y evidentemente las tres sentencias que hubo durante el gobierno de Uribe, echando abajo la ley forestal, la ley agraria y la ley de reforma del Código de Recursos Naturales, las sentencias dicen: esto no es una sentencia de procedimiento, es que se afecta la vida de las comunidades indígenas, en el caso de la sentencia sobre la ley forestal, y se afecta en el sentido de que la biodiversidad es fundamental para su vida, como está establecido en diferentes artículos constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces siempre se ha dicho que es un problema procedimental. No, la sentencia de la Corte Constitucional fue de fondo, y fue de fondo a partir de otros artículos constitucionales y la ley del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces yo creo que ahí hay un tema que ha sido tremendamente positivo de ese periodo Barco-Gaviria, esos 8 años. Parques nacionales los resguardos indígenas con todas las dificultades van, y las propiedades colectivas de las comunidades negras también. Y claro que si uno hace recomendaciones para el futuro, desde el punto de vista de qué fortalecer, pues hay una agenda, y es fortalecer claramente, acompañar a las comunidades negras e indígenas en un gran proyecto de conservación de la diversidad biológica y cultural, que son los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras. Ahí hay uno de los más ambiciosos proyectos en el mundo de conservación de esas dos diversidades, que están profundamente ligadas y que obviamente sabemos que hoy en día están profundamente amenazadas, como es el caso dramático que está viviendo la región del Chocó biogeográfico.
Entonces yo quería recoger eso porque me parece que digamos la afirmación de que no hay política de Estado, como todo en Colombia, hay una parte que no es política de Estado, pero hay otras que yo creo que sí están ahí, ¿no? Y que tienen una vigencia, están ahí, y ha sido un gran logro de Colombia. En el caso de los resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras, no creamos una institucionalidad que acompañara ese gran proyecto, y ahí está parte del problema hoy en día. Y no se creó seguramente porque había sectores muy interesados del sector privado y de otros sectores de que fracasara este proyecto. Cuando las cosas no ocurren en el sector público, uno tiene que preguntar a quién le interesa que no ocurran, y evidentemente pues nunca ha habido una intencionalidad en ese campo. Entonces yo quería como complementar la discusión, porque uno no puede quedarse simplemente en la ley 99 y en el Ministerio del Medio Ambiente, y entre otras cosas yo creo que en la Constitución hay, si uno piensa en el futuro de cómo incorporar más lo ambiental en la vida del país, pues es necesario reglamentar, y claramente habría enormes resistencias a eso, el artículo de la Constitución que le asigna una función ecológica a la propiedad, y allí haríamos claramente un enorme avance. Yo estoy muy de acuerdo con la visión del doctor Verano, que realmente si uno mira las diferentes candidaturas, se entera, no hay diferencias en lo ambiental. Es una visión tremendamente productivista, la de la campaña, es igual la campaña de Uribe a la campaña Santos y a la campaña Peñalosa. Son tres visiones tremendamente productivistas de los años 80, y eso a su vez se relaciona mucho con el marco internacional. Uno no puede olvidar, es cierto que la institucionalidad ambiental en Colombia y la política ambiental ha sido profundamente influida por el tema internacional, como lo evidencia Ernesto en su excelente presentación, pero es cierto también que en el momento en que se firmó los acuerdos de Río de Janeiro, se firmó simultáneamente en el mundo el convenio internacional de comercio, ¿no?, en el cual se internacionalizó la economía. Entonces hubo desde el año 90 el mundo hizo un gran grito en pro del desarrollo sostenible y del medio ambiente, Conferencia de Río, y un enorme grito cuando dijo vamos a internacionalizar la economía. Y lo que uno ve en América Latina en la primera década del año 2000, igual en Brasil, igual en Ecuador, igual en Perú, es una política global en el cual buscan especializar a América Latina como un país, como un continente para extraer recursos naturales y exportarlos lo menos procesados posible a los países desarrollados. Y ese empujón tan violento es el empujón, es decir, claro que hay una influencia en la institucionalidad ambiental de lo internacional, pero una influencia brutal en términos de la política de las locomotoras. No es una política colombiana, es una política diseñada en otra parte. Y los países la toman, se la tragan entera o no se la tragan entera. América Latina no tiene que decir que Costa Rica dijo no me la trago entera, aquí no hay minería a cielo abierto. Bueno, esa es una definición de soberanía, de decir este país tiene otra vocación. En Colombia lo que hicimos en el año 2001 fue aprobar un código minero que la política de Uribe, y hay que ser justos en eso, no es más que la expresión del código minero, tal cual. Lo que hizo Uribe fue aplicar a rajatabla el código minero, y sabemos que el código minero en parte fue diseñado con cooperación técnica canadiense, está totalmente evidenciado, tengo yo las evidencias de que eso fue así. Yo hablé con uno de los consultores una vez en Miami, digo, no, nosotros diseñamos buena parte del código minero. Le digo, bueno, gracias, un colombiano, entre otras cosas, de una firma internacional canadiense. Entonces, claro, ahí es eso para decir que claramente en lo político, sí el país, digamos, se ha metido incondicionalmente a esa agenda internacional en que le dicen a Colombia, usted lo único que tiene que producir son unas locomotoras que produzcan unas materias primas para estos países. Y ahí es que es la discusión que plantea Cecilia López desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que ya se me acaba el tiempo, ¿cómo estoy de tiempo?
Entonces, volviendo a la intervención que hizo, que tiene que ver mucho con lo que dijo Lozano también. En una época Eduardo decía, cuando salió del ministerio, yo quiero que me reciban al sindicato de exministros, ¿no? Y que describe muy bien. Todos nosotros, los exministros del medio ambiente, hemos sido marcados por la cuestión ambiental. Sin duda hay una ética en lo ambiental y puede haber algunas excepciones, que creo que las hay, pero la mayor parte de ministros del medio ambiente tienen una ética ambiental, ¿no? Están muy hacen una pelea muy dura para proteger el medio ambiente, ¿no? Desde diferentes perspectivas, pero todos estamos de acuerdo y por eso cuando hay líos ambientales firmamos cartas conjuntas, etcétera, etcétera, estemos donde estemos en el rincón político que estemos. Entonces, claro, ahí yo creo que para rescatar lo que dijo Juan Lozano y lo que dijo Eduardo Verano desde el punto de vista político, sí ahí hay un potencial que tenemos que mirar más cuidadosamente, cómo logramos potenciar en lo político a partir de ese acuerdo que tenemos entre los ambientalistas de este país, incluyendo los exministros del medio ambiente como parte de eso, cómo logramos potenciar eso en lo político, entendiendo que es un campo en el cual los actuales candidatos a la presidencia no están en ese cuento. Hubo presidentes que sí estuvieron en el cuento de la institucionalidad ambiental que se creó en el periodo 86 al 94. Yo sí creo que el presidente Samper, creo que el presidente Gaviria, creo que el presidente Pastrana, básicamente dieron un apoyo y un respaldo muy importante al Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que eso es indiscutible. Uno no puede, y yo creo que eso se cambió, y que ni los dos gobiernos de Uribe ni el gobierno de Santos le han dado un apoyo indiscutible al Ministerio del Medio Ambiente, como lo indica muy claramente la paupérrima situación presupuestal del Ministerio, que sigue postrado desde el punto de vista presupuestal, sin lo cual es imposible entrar a hacer una gestión mucho más importante en los términos que han sido planteados aquí por Eduardo Verano, por los diferentes miembros de esta mesa.